Bueno, pasemos al siguiente tema, que es el tema de ciberseguridad de esta semana. Nos venimos a enterar que el mes pasado hackearon a PayPal. ¿Qué pasó? Bueno, salió un informe de Excel diciendo que Excel es una empresa, eh, la compañía es líder de detección proactiva de amenazas en Latinoamérica, donde cuentan que del 6 al 8 de diciembre del año anterior PayPal tuvo un acceso de 35.000 de sus cuentas Suscríbete. por medio de un ataque, el cual se llama exactamente eh, Credential Spoofing. ¿De qué se trata? Es más, más como un ataque mm, de fuerza bruta, donde Ujú. se tienen unas cuentas, unas credenciales, y se empiezan a probar y a probar y a probar, a probar hasta que salen las reales y eh, se tuvo el acceso no autorizado de 35.000 cuentas de PayPal. Lo que está comunicando PayPal es que aunque no hubo no se sacaron cuentas, y parece que sí hubo acceso o no se manipularon las cuentas en sí, sí hubo acceso tanto al nombre, a los datos, a todos los datos primarios de las personas. Y lo que más llama la atención a Camilo Gutiérrez Amaya, que es el jefe del laboratorio de investigación en Latinoamérica, es que pues también se tuvo acceso a las transacciones que le hacen estos usuarios y a algunas conexiones a tarjetas de crédito de cada uno de los usuarios. Entonces, con esto se puede hacer tanto phishing como también eh, suplantación de identidad. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Eh, lo que lo primero que hizo PayPal fue hacer el cambio de contraseña por todos los usuarios, más nos dice Camilo que él sugiere, o que la empresa sugiere, eh, no solamente hacer el cambio de contraseñas por contraseñas largas, eh, sino también hacer la autorización de doble factor, que es algo que nos Exactamente. está faltando a muchas, nos está faltando, que es poner el doble factor a todas las cosas. Sí, aquí vemos en la pantalla una copia del documento de PayPal, el informe oficial. Dice, bueno, ahí están los datos, PayPal, hoja membreteada, noticia de seguridad, noticia de incidente de seguridad. Proteger la seguridad de la información de nuestros clientes es muy importante para nosotros. Les escribimos para informarles de un incidente que puede haber afectado a su cuenta de PayPal. Queremos dejar en claro que desde el principio que mantener sus datos personales seguros y protegidos es y seguirá siendo prioridad en el futuro. ¿Qué sucedió? El 20 de diciembre confirmamos que personas no autorizadas pudieron acceder a la cuenta del cliente de PayPal utilizando sus credenciales de inicio. No tenemos información que sugiera eh, que su información personal haya sido mal utilizada como resultado de ese incidente o que hayan transacciones no autorizadas en su cuenta. Tampoco hay evidencia que sus credenciales de inicio de sesión hayan sido obtenidas por de ningún sistema de PayPal. Según la investigación de PayPal, hasta la fecha creemos que esta actividad no autorizada ocurrió entre el 6 de diciembre y el 8 de diciembre, cuando eliminamos el acceso de terceros no autorizados no autorizados. Durante ese tiempo, los terceros no autorizados, es decir, los ciberdelincuentes, aquí terceros no autorizados es
le hace ciberdelincuentes. Donde quedamos, los terceros no autorizados pudieron ver y posiblemente adquirir cierta información personal de ciertos usuarios de PayPal. No hemos retrasado esta notificación como resultado de ninguna investigación policial. ¿Qué información está involucrada? La información personal estuvo expuesta, que estuvo expuesta podría haber incluido su nombre, su dirección, su número de seguro social, número de identificación fiscal o individual y o fecha de nacimiento, o sea, los datos personales principales para identificar una persona, su identidad. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Cuando nos enteramos de esta actividad no autorizada, comenzamos de inmediato una investigación y tomamos medidas para abordar este incidente. Incluso tomamos medidas para evitar que actores no autorizados obtengan más información personal. Restablecimos las contraseñas de las cuentas de PayPal afectadas e implementamos controles de seguridad de seguridad mejorados que requieran establecer una nueva contraseña la próxima vez que se inicie la sesión en su cuenta. También hemos asegurado a los clientes de Equifax, que es un servicio que está ligado con PayPal, y también hemos asegurado los servicios de Equifax para brindar servicios de control de identidad sin costo alguno para usted durante 2 años. A continuación, encontrarán la información sobre cómo registrarse para obtener una membresía gratuita con los servicios de monitoreo de identidad de Equifax, incluida la característica clave del producto. Entonces, aquí PayPal está comunicando que hubo efectivamente una intrusión. Ellos lo están diciendo en palabras, digamos, como oficiales y como más, como un poquito suavizantes, ¿ya? Porque, por ejemplo, a los terceros no autorizados, que son ciberdelincuentes, porque según la ley de Estados Unidos, e inclusive la ley que nosotros tenemos aquí en Colombia, en Latinoamérica, cuando alguien entra de forma no autorizada a un sistema, se le considera que está cometiendo un delito, por ende es ciberdelincuente, ¿ya? Pudieron, ¿ya? Ver información de personal, ¿ya? De 35.000 cuentas, como habías dicho tú. Es decir, no se tiene la evidencia de que se sacó esa información, pero sí de que se accesó a esa información. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que están haciendo es diciendo en palabras suaves que lo que pasó, que sí hubo una intrusión, pero que ellos están haciendo algo al respecto.